Y vivimos una etapa muy fuerte porque a mí me dio depresión postparto, ¿Cuánto tiempo te duró? 4 meses. Yo quiero que hablemos de esa depresión postparto porque mucha gente todavía piensa que es un mito, una leyenda, o muchas veces lo he escuchado, ganas de molestar de la mamá. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo fue para ti esa depresión postparto? Es muy difícil porque ni siquiera yo sabía lo que estaba sintiendo, ¿sí? Este es el momento, esta es la etapa todavía que mi hijo va a cumplir 3 años y yo trato de pensar qué fue lo que sentí y no encuentro como una definición a qué fue lo que yo sentí, ¿sí? Entonces yo ya venía con una rutina diferente con mi esposo, aún estando embarazada venía con una rutina diferente, ¿sí? Salíamos cuando queríamos y no sé, llegábamos a la hora que queríamos, si queríamos estar todo el día acostados durmiendo y podíamos estar todo el día acostados durmiendo, ya con un bebé no, ¿sí? Entonces él llega pues a invadir nuestro espacio. ¿Sentiste? Solo sé que en algún momento yo me sentía completa con él, ¿sí? Como que yo me sentía, bueno, sí, es mi hijo, mío, no es de nadie más, no tengo que compartirlo con nadie. Y en otro momento yo decía, bueno, pero antes yo podía salir con mis amigos, pero antes yo podía salir con mi pareja, pero antes yo podía hacer esto, pero antes yo podía ir a trabajar, pero antes, ¿sí? Entonces siempre es un debate entre de pronto lo que siente tu corazón, que ama a tu hijo, y lo que piensa tu mente, que hacías antes, ¿sí? Y siempre estás pensando en tu vida anterior, antes, lo que pasaba antes de tu bebé. Entonces yo no sé qué sentí, yo no sé qué pasó, yo solo sé que eh, habían momentos que yo solo me levantaba ya por inercia, porque me tocaba alimentar al bebé, porque me tocaba, no sé, arreglarlo, bañarme y ya, sí, no me interesaba nada más. Entonces yo vi un proceso muy fuerte en esos 4 meses con mi pareja, con mi esposo, y nos separamos también en esos 4 meses porque no em, me molestaba todo lo que él hacía. ¿Sí? Esa depresión llevó a que eh, lo único en lo que yo me refugiara era en Tiago. Y para mí yo me sentía que Tiago era todo para mí. Entonces siento que en ese momento mi vida cambió en que yo sentí que dejé de querer a mi esposo. Entonces yo ya no lo quería, o sea, yo ya no me sentía igual con él. Y él llegaba y yo le decía, no hable, no hable que va a despertar el bebé. No, vaya para allá porque él no le gusta su voz. ¿Lo En el buen sentiste así? sentido. Sí, pienso que en algún momento no solo yo, sino él también, el papá, lo sintió así porque él una vez me lo dijo, que, que él sentía que yo ya no lo consentía a él, que él sentía que yo ya no lo abrazaba, que él sentía, pero no era que yo quisiera hacerlo por, porque quería hacerle el mal, sino porque es que era un bebé y el bebé necesitaba de mí, ¿sí? Y de él también. Entonces llega un bebé y, y Tiago fue muy juicioso en las noches, él dormía, pero en el día, si él no estaba en los brazos, él no dormía. Todo el tiempo tenías Todo que el estarlo. tiempo, todo el tiempo, más o menos hasta los 8 meses, Wow. me tocaba dormirlo en los brazos. Entonces, obviamente, yo estaba muy vulnerable otra vez a las emociones, porque otra vez empezó mis emociones a subir y a bajar, y vienen las críticas de las personas, hasta de la familia. Es que usted lo acostumbró ya al canto, es que usted no sé qué, pero de pronto ellos no sentían lo que yo en ese momento estaba sintiendo y lo que el bebé sentía en ese momento también, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, sí, lo acostumbré al canto, pero ya no puedo hacer más, o sea, ya no puedo hacer nada. Si él no se duerme en la cama, pues yo lo duermo así, ya. Igual, pues yo soy la que estoy como. Entonces, yo escuchaba muchas críticas de las personas que me criticaban ahí casi enfrente mío, ¿sí? Y era muy ¿Pero te lo doloroso. decían a ti o lo No, murmuraban? lo murmuraban. ¿Qué decían? Eh, Que, o sea, obviamente no se le queda todo, pero ¿cuáles eran esas críticas que más recuerdas que te dolieron, que tú dices? una que me dolió mucho, que vino pues de familia, era que yo no era una buena mamá y el bebé tenía como 3 meses. Que yo no era una buena mamá, que porque yo lo dejaba llorar mucho, ¿sí? Pero no era que yo lo dejara llorar mucho, Que él lloraba mucho. es que él lloraba. No, es que ellos atraviesan por muchos brotes. Ay, sí. Ay, los brotes Entonces, son horribles. el primer brote que yo viví fue como a la semana de que él naciera Ujú. y yo lloraba con él, lloramos juntos, porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué Total. hacer, pues
En ese tiempo yo vivía en casa de mi mamá con mis hermanos y ellos solo pasaban por el cuarto y me miraban como, Qué y ya, pecado. sí, pobrecita, y Pobrecita. ya, sí, pero yo sé, ellos no me ofrecieron como la ayuda de, venga, yo se lo ayudo a calmar, pero en ese momento uno está como una mamá leona, entonces uno no quiere ni que le digan nada, ni que le cojan a su bebé, ni que, entonces yo sabía que si ellos se iban a acercar a mí, yo No tampoco los iba a dejar. deja así. Sí, entonces también pues me pongo en la posición de ellos y los entiendo de que de pronto no fueron egoístas de no ayudarme, sino que yo no los iba a dejar acercar al bebé, no sé, porque pensaba que conmigo iba a estar bien, solo conmigo. Entonces lloramos mucho. ¿Sientes Y que te volviste muy sobreprotectora con tu bebé? pienso que en esos primeros 4 meses de posparto sí, me Claro. volví muy mamaleona. Quería Mm, estar ahí encima de él. ok. Listo. ¿Cómo superas este proceso? ¿O solo se va y ya? No, eh, pues yo pienso que fue Dios, la verdad. Fue Dios. En esos 4 meses, ¿sí? O sea, después de esos 4 meses, porque obviamente yo seguí con más procesos después de esos 4 meses, ¿sí? Seguir, O sea, ¿se separaron y se separaron? sí, yo le ¿Se fue de empaqué la las casa? cosas y él se fue de la casa ¿Cuánto tiempo se fue de la casa? un día, Ah, pues bueno, bien. pero se fue con sus cosas ¿Para dónde se fue? para donde la mamá. Ok. Le dijo a la mamá que es que se nos había dañado la lavadora y tenía toda la ropa. Ay, no. Volvió Creo que se van después a de eso. enterar que no se le había dañado Sí, la no se le había lavadora. dañado la lavadora, se le había dañado la relación. Entonces volvimos y de ahí todo cambió. O sea, yo aprendí a soltar, a ver que mi bebé también estaba bien con su papá, porque sea como sea, él también lo engendró, ¿sí? Y ellos también van a saber qué hacer en Mm, situaciones. Y una vez hablamos con él y yo le decía, así como yo aprendí a ser mamá, tengo que dejar que él aprenda a ser papá, porque yo no lo estaba dejando que él aprendiera. Entonces, yo con dolorcito en el corazón empecé a soltarle al bebé, a soltárselo. o sea, tú no confiabas en él. No, yo no O sea, confiaba en. ni quiero O sea, yo alzar, solo ni... confiaba en mí. Yo no O confiaba sea, en nadie. todos esos primeros 4 meses fue tú sola con el bebé. Él lo alzaba, él lo dormía porque el bebé se dormía con él. Él se lo alzaba, él lo dormía, y muchas cosas. Pero digamos, de yo irme y dejarlo, no, yo me llevaba al bebé. Yo prefería siempre estar con el bebé. Lo que te digo, era como, no hables que tu voz le estresa, no lo cojas con las manos así, no hagas esto, no sé qué, no sé cuántos. Entonces llegó un momento donde mi esposo también estalló, ¿sí? Y en esa consejería él se desahogó totalmente y pienso que eso era lo que también le hacía falta a él, hablar con alguien, ¿sí? Sacar todo lo que sentía, pues entender que así como es un cambio para nosotras, es un cambio para ellos también. Total, y yo siento que a veces, obviamente, el proceso de ser mamá no es fácil, pero a veces no entendemos que ellos también viven su proceso. Obviamente a su manera, diferente, pero, y ellos todo, como que todo se lo tragan porque no nos pueden incomodar, porque en ese momento, de Exacto. una u otra manera, el bebé y nosotras comenzamos a hacer prioridad por encima de cualquier cosa. Exacto. Y él una vez me lo dijo, tú tienes que entender que es que yo estoy compartiendo a mi esposa también. Entonces, claramente en esos 4 meses y después de esos 4 meses yo no entendía, o sea, yo pensaba también que eran ganas de molestar de él. Yo no entendía, ¿sí? Yo vine a entenderlo hasta que empecé pues a tomar ya terapia psicológica. Entonces, mucho, como 8 meses tuvieron que pasar. Ese punto es importante y es, ¿por qué así es tomar terapia? O sea, ¿en qué momento te dices a ti misma, por qué lo pregunto? Porque para muchos la terapia sigue siendo un mito, sigue siendo eso es para locos. ¿Por qué decides dar ese paso? Bueno, primero, yo no lo hice por el tema en el que se basó la terapia. O sea, mi tema era Mi otro. problema era Sí, otro y mi la problema terapia era salió. otro y salió otra cosa. Suele Entonces, pasar, muchas veces sí, suele pasar. mi problema era otro, pues ya, Totalmente diferente. sí, diferente. Pero en la terapia, pues empezaron a salir muchas inseguridades mías. Entonces empecé a darme cuenta que tenía que sanar, que es algo que yo sabía desde como lo que pasó de ese posparto. Yo supe que tenía que sanar, ¿sí? Porque yo no quería que mi hijo, o sea, cargara a mi hijo con mis heridas, ¿sí? Y aparte de que
yo voy a tratar de que él no esté herido, de que él no se hiera, pero en algún momento él va a tener sus heridas. Entonces, que tenga que cargar las mías, las de él, las de su papá y las de él. No. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo que está en mis manos por el bienestar de mi hijo y eso es amor. Sanar por ellos es Totalmente. amar. Entonces decidí empezar como la terapia psicológica para trabajar todo desde muy pequeña porque eran demasiadas heridas. Exacto, yo creo que eso es una de las, yo siempre que trabajo con mamitas les digo, chévere que a uno pues le digan cómo cambiar un pañal, cómo sacar gases, las crisis de sueño, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué no tener también ese apoyo psicológico? Sí, es verdad, tú quieres un embarazo, y aquí la ETS te llama, te manda una cita con el psicólogo, a mí me pasó que me mandaron a la cita con el psicólogo y, usted está bien, ya, no te hacen ese seguimiento. Y yo creo que más, bueno, si hay personas que sí necesitan la terapia o el acompañamiento psicológico cuando están en embarazo, porque no todos pues lo viven de la misma manera, pero ¿por qué no ese acompañamiento después del posparto cuando uno queda Tan tan frágil. hormonal? O sea, Ujú. es una cosa impresionante. Todo Y es yo creo que aquí terrible, hay un sí. tema importante y yo sé que me va a dar toda la razón, y es cómo nos perdemos a nosotras mismas, no como mamá, porque tú como mamá la estás dando toda, como mujer. Mujeres. Porque tú eres mamá y después te enfocas en que tienes que ser esposa, pero te pierdes a ti como mujer, como profesional y pasa en segundo plano. Y yo creo que muchas mamás se estancan y quedan en ese punto. ¿Cómo lograste manejar eso? Porque en este momento sé que por fin lo lograste separar. ¿Cómo fue Hasta ese ahorita. proceso para ti? Hasta ahorita después de 3 años. Al principio sí, total, o sea, yo ya no veía por mí, sino por él, ¿sí? Lo que les digo, que me levantaba por inercia, hacía todo de mí por inercia, ¿sí? Me bañaba por inercia, comía por inercia, pero el bebé que no le faltara nada. El bebé, si abría la boca a llorar, yo ya le estaba poniendo en la teta porque él no le podía faltar su comida. Así yo estuviera comiendo, así yo estuviera haciendo otra cosa para mí, yo prefería primero él, ¿sí? Eh, yo no me arreglaba, o sea, yo me perdí totalmente en la maternidad y yo cuando antes disfrutaba de pronto bañarme, ya eran 5 minuticos y yo por la ventana miraba que no estuviera bien el bebé y me salía rápido. Y me ponía una sudadera, lo que encontrara y ya. Sí, ese era, admiro a mi esposo porque se quedó a pesar de cómo yo era. Pero cuando empecé a tomar la terapia fue que empecé a encontrarme de nuevo. Empecé de verdad como a decir, yo valgo, yo soy mujer, no solamente soy mamá. Dejé mis sueños profesionales en ese momento que tuve a Tiago, dije como, ay, bueno, pues estudiar, pues eso no es una prioridad para mí ahorita, ¿para qué? No, no importa, ¿sí? Los dejé a un lado, pero cuando empecé a tomar terapia, pienso que eso me llenó de seguridad y pude cambiar, ser diferente. Si antes mi entorno era totalmente mi hogar, ¿sí? Empecé ya a salir con mis amigas, empecé a darme tiempo para mí, ¿sí? Que si quería, no sé, pues aquí una pausa. Mi hermana tiene una academia de arte, entonces si yo quería ir Pausa allá, publicitaria. sí, si yo quería ir allá a bailar, pues tenía que tener la confianza de que el papá iba a hacer bien su trabajo de papá y yo me podía ir libremente. Al principio fue muy difícil dejarlo, ¿no? Pero eso hace parte de volverme a encontrar como mujer, sí, tener tiempo para mí. Entonces, pues pienso que aparte, o sea, Dios me ayudó demasiado y aparte la terapia, sanar. Pero si, digamos, yo lo digo desde lo personal, yo, eh, yo siempre vengo de una familia que somos mujeres la mayoría y somos explosivas. Entonces a nosotras nos decían algo y una vez explotábamos, así fuera una humilde opinión. Entonces con Tiago vinieron a relucir todas esas cosas en mi vida, ¿sí? Y Tiago, aún siendo un bebé, si pasaba algo, yo explotaba, ¿sí? Yo explotaba, ay, Tiago, ¿por qué hiciste esto? Tiago, ¿por qué regaste? Tiago, ¿por qué no sé qué? Tiago, ¿por qué desordenaste los juguetes otra vez y ya los sabes organizar? Muchas cosas, ¿sí? Cuando empiezo a tomar terapia, eh, obviamente la terapia no soluciona tu vida, pero sí te da muchas pautas para, para poder hacer las cosas más llevaderas, ¿sí? Y eso me pasó a mí.
Entonces yo empecé como a hacer el ejercicio de contar hasta 10. Y en verdad Esencial. eso me sirvió mucho, no solo con mi hijo, sino con mi esposo también. Entonces ya pasaba algo y yo, bueno, desordeno los juguetes. Uno, dos, y respiraba así. Y me ayudó demasiado, o sea, las personas que me veían me decían como, "Mm, pero usted sí le está sirviendo", Sí, porque claro. veían un cambio, sí, mi familia, mi esposo, amigos. Entonces yo de pronto no lo notaba, pero cuando me empezaban a decir eso decía, ah, sí, sí, creo que sí está funcionando, Sí funciona sí tener funciona. terapia. Entonces de pronto con Tiago, obviamente, uno siempre va a querer que sus hijos crezcan en un entorno sano, en un ambiente sano. eh, pues ya él pasó de ver una mamá que explotaba por todo con él a ver una mamá más tranquila, más bueno, amor. Yo entiendo que eres un niño, que vas a regar eso. Si a nosotros nos pasa, pues a ti también te va a pasar, ¿sí? Pero pues básicamente es eso. Ah, genial. Pero digamos que, ¿cómo te sientes tú como persona, como mujer, como profesional, como mamá, como esposa? Bueno, yo he avanzado demasiado, mm, empezando por mi área personal. Em, pues yo ahorita ya estoy haciendo mi licenciatura. Retomé, no retomé porque de hecho nunca la había hecho, pero sí pude empezar a hacerla cuando yo decidí tomar esa terapia y darme cuenta, porque pues obviamente nosotras decimos, bueno, aunque hay muchas que decimos, no, es que lo primero son mis hijos. Primero son mis hijos, después, no. Yo ahí aprendí que lo primero era yo, que primero estaba yo, primero estaban mis prioridades, por decirlo así. Obviamente que eso no le afecta a mi hijo y que eso no quiere decir que vaya a abandonar a mi hijo. Yo lo amo y si yo estoy bien es para que él también esté bien. Pero pues empecé mi licenciatura, ahorita actualmente trabajo en un jardín, eh, ejerzo lo que estoy estudiando, y ha sido también un proceso difícil el soltarlo, porque han sido 3 años de mi vida con él. Ha sido un proceso difícil, pero también he entendido que yo también soy una prioridad, ¿sí? Y que yo también tengo que ver por mis sueños, porque es que en algún momento él va a crecer y cuando me dé cuenta yo no he hecho nada, ¿sí? Entonces, me siento muy bien como mujer, la verdad. He logrado sanar muchas cosas que de pronto, no sé, en algún momento uno sí piensa que estoy jodiendo mucho y que uno molesta mucho, pero no, son cosas que es que uno tiene que sanar, ¿sí? Y logré sanarlas, mi autoestima cambió, eh, la dependencia emocional que yo tenía a mi esposo, porque yo era totalmente dependiente emocionalmente de él. No podíamos quedarnos uno por allá, no sé, con los amigos, teníamos que ir a todos lados los dos, ¿sí? Y no podíamos soltarnos. No, yo aprendí que él necesita sus espacios y yo también.